Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast ¿Qué es verdad? Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros, como siempre, acompañándonos el pastor Iván Filippini. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gozo, es una alegría tremenda nuevamente compartir contigo, con las personas que nos ven, así que sean todos bienvenidos. Y nuevamente otra semana en donde queremos despejar algunas dudas desde la palabra del Señor por sobre todo. Así es, y como lo dice esta primera temporada de este podcast, que se llama Derribando mitos, es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a intentar hacerlo obviamente con la palabra, de la manera más simple, pero también contundente y entendible también. En algunos temas y tópicos muy generales respecto del cristianismo y algunas ideas que se tienen, prejuicios que se tienen acerca de lo que es la vida cristiana y el cristianismo como tal, ¿no? Totalmente, totalmente. Como habíamos desarrollado el episodio anterior, hemos hablado un poco sobre el pastor, ¿no? El Ujú. pastor y las funciones que éste desempeña. Hemos hablado un poco de lo que es un pastor bíblico, de lo que representa un pastor bíblico. En el episodio anterior hemos despejado algunas dudas, Ujú. precisamente que algunas personas tienen acerca del pastor, principalmente en lo que hacen, en el Mm. desempeño que cumplen realmente los pastores, cumplimos los pastores. Entonces, ha sido un episodio interesante y tengo la certeza de que también este tema es bastante importante, el cual vamos a desarrollar hoy. Así es, Ujú. pues bueno, hoy un tema, como usted dice, fundamental, importantísimo. Vamos a hablar de este libro que tenemos sobre la mesa, que prácticamente es el fundamento de todo lo que se va a decir y hablar en este podcast. Y el título, como ustedes ya lo saben, es El libro escrito por Dios. ¿Cuál es el mito del cual vamos a hablar en esta oportunidad? Pues bueno, ese prejuicio que muchos tienen, que la Biblia es un libro escrito por hombres, es decir, no es la palabra de Dios, no debe decirse que es palabra de Dios o escrito realmente por Dios, sino que pues bueno, lo escribieron hombres en un momento y que pues bueno, hoy muchas cosas son anticuadas, muchos son mitos y por ende no tiene una validez o un fundamento para poder obviamente plantear algunas verdades que nosotros mantenemos, ¿no? Totalmente. Para nosotros es algo fundamental Ujú. hablar de la palabra del Señor, porque realmente para nosotros es como decía un pastor, es un manual de fe. Es un tema atrapante la palabra del Señor. Es un tema importante, sí, que debe ser abordado precisamente desde la palabra del Señor, Ujú. porque al fin y al cabo nosotros queremos despejar estas dudas que tienen las personas, pero desde el punto de vista de lo que dicen las escrituras. No es Ujú. tanto lo que yo digo, no es tanto lo que decís vos, sino que qué es lo que realmente dice la palabra, ¿no? Porque al Así fin y es. al cabo es la autoridad, es nuestra autoridad, es nuestra regla de fe. Así es. Ujú, Y también, entendiendo un poco el contexto en el que nos encontramos, sabemos que estamos en un país latinoamericano. Bueno, yo soy boliviano, usted es paraguayo, ujú. pero son realidades muy similares y muchos hemos crecido en un contexto católico romano, donde hemos entendido que la Biblia es el instrumento que utiliza el católico para poder establecer una religión, donde tiene ciertas normas, donde tiene reglas, donde pues bueno, ellos mismos han escogido cómo armar este libro Ujú. para poder establecer pues bueno, su religión como tal, ¿no? Y eso es algo que tal vez en muchos de ustedes puede ser también un prejuicio respecto a este libro y que pues bueno, en el caso de usted, pastor, no sé si es que ha pasado eso también o cómo usted ha percibido ese prejuicio respecto de la religión católica y la Biblia como tal, ¿no? Sí, sucede algo llamativo en mi vida, Álvaro. Yo jamás he pasado por la iglesia católica. Ujú. Ni siquiera sé realmente, no te puedo decir en primera persona o desde mi persona de yo he vivido esto, Ujú. yo he presenciado esto, Ujú. yo he pasado esto. No puedo decirlo porque
nunca he pasado por una iglesia católica, ¿no? Pero estudiando un poco y viendo un poco el panorama de la iglesia católica, sí, realmente ellos sí tienen este manual también, quizás con algunos libros añadidos, pero como decís vos, han armado un conjunto de cuestiones, ¿no? Que muchas veces a las personas han confundido más realmente. Y bueno, nuestro deber desde este lado es dilucidar un poco esas dudas, despejar un poco esas dudas o esos prejuicios que tienen las personas con respecto a la palabra del Señor. Me hace acuerdo a un amigo que me dijo una vez que las historias de la Biblia son realmente una falacia. Una falacia. Hay demasiadas fábulas, demasiadas historias que son increíbles. Son historias que no tienen nada que ver con la lógica y realmente sí, es cierto, hay cuestiones increíbles en la Biblia. Precisamente el autor de la palabra de las Escrituras es un Dios increíble, así que tiene que serlo, tiene que serlo. Sí. Entonces, se ha impuesto, se ha establecido lastimosamente algunos conceptos que no son correctos. Se escucha continuamente algunos conceptos, como les digo, acerca de la palabra del Señor que no son correctos. Quizás estos conceptos son emitidos desde una ignorancia y bueno, nosotros queremos ser sinceros con lo que dice la palabra del Señor y quitar de en medio algunas dudas, algunos prejuicios que no son para bien muchas veces, sino causan mayor mal. Y causan confusión también, malos entendimientos respecto a lo que es realmente este libro. Y comencemos un poco a aclarar desde lo más general de qué estamos hablando, de qué se trata este libro, cómo está compuesto, para que podamos tal vez muchos ir conociendo, ¿no? De qué se trata. Es realmente un libro que una persona se sentó a escribir un día y terminó en, no sé, en unos meses. Y después se fue transmitiendo generación por generación, o no sé, fue en Roma que se hizo este libro, los papas lo hicieron, no sé, realmente de qué se trata a nivel más general y simple este libro que llamamos Biblia. Totalmente. Es, como dije hace un momento, es un tema atrapante. Acercarnos a la Biblia es fascinante. Porque realmente es un manual muy rico, muy rico. Y hablar de la Biblia puede ser tan sencillo, pero a la vez muy complejo, demasiado complejo. ¿Por qué? Porque hablar de la Biblia podemos nosotros... Un ejemplo, este libro está dividido en dos grandes grupos. Sencillamente... Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, esa es la división más general que podemos decir de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es lo que podemos decir acerca de una división general de la Biblia. Entonces, podemos ir un paso más. El libro de la Biblia en el Antiguo Testamento consta de 39 libros. 39 libros. Ahora... Ahí ya más o menos va cambiando el panorama, la perspectiva quizás. Dentro de estos 39 libros se subdividen estos libros por temas o por géneros literarios o cómo han sido escritos. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia son denominados los libros de la ley. Entonces, vemos también otro grupo que se subdivide dentro de este grupo general, los libros históricos. Se divide también o se subdividen también en profetas mayores considerados por la extensión más que todo de sus libros, y también profetas menores precisamente por la extensión de sus libros. Entonces vemos en estos 39 libros subdivisiones. Entonces, ya teniendo eso en mente, va cambiando quizás el panorama, ¿no? Claro que sí, porque ya nos imaginamos, ok, no se trata de un libro, sino de una biblioteca de libros
¿no? Que en el Antiguo Testamento nomás estamos hablando de varios libros, diferentes géneros, hasta colecciones de libros, podríamos decir. Y en el Nuevo Testamento tenemos otros libros más, completando así los 66 libros de la Biblia, que pues bueno, realmente solamente empezar por ahí ya nos va a ayudar a ordenar un poco de qué se trata esta biblioteca de libros inspirados por Dios, que es lo que vamos a tocar un poco más adelante, pero que al mismo tiempo es interesante entender que Dios haya utilizado a hombres para poder escribirlo, ¿no? Y estamos hablando de varios de ellos. Totalmente. Estamos hablando de más de 40 autores. Sí, sí. Uh-huh. Quisiera un poco terminar este punto de la división y subdivisión de la palabra. Uh-huh. Acabo de mencionar de cómo es el formato, así a grandes rasgos, de lo que es el Antiguo Testamento. Uh-huh. En el Nuevo Testamento, como estabas diciendo, hay varios libros más, 27 en total, y eso también se subdivide. Están los evangelios, un libro histórico, epístolas pastorales, epístolas personales. Entonces vemos también un libro de la Revelación, el cual es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces es una gama de libros, realmente es una enciclopedia, como estabas diciendo. Entonces esto es interesante y atrapante, porque no ha sido escrito en un periodo de una semana, de un año o de 2 años. Esto es fascinante, porque toda la revelación bíblica ha sido escrito en un periodo de 1500 años, más o menos. Entonces ahí te das cuenta de que el panorama, el concepto acerca de las escrituras va cambiando. Sí. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces vemos un periodo bastante largo, de 1500 años, 1600 años más o menos. Y dentro de ello también vemos a diferentes tipos de personas que han escrito la Biblia. Entonces, por esa razón es que cuando escuchamos que la Biblia fue escrita por hombres, sí, realmente sí, ha sido escrita por hombres, pero vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Pero la intención es hacerle notar y hacer quizás despejar esta duda que muchas veces se ha implantado en la sociedad, de que ha sido escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores de diferentes índoles, de diferentes estatus social, de diferentes posición social. Entonces, toda esa cuestión, todo ese cúmulo de cosas hace que realmente en nuestras manos está un libro atrapante. Totalmente. Y te voy a contar una anécdota que tú ya la sabes. En realidad, cuando la primera vez que asistí a un estudio bíblico, llego con la única Biblia que tenía, que me regalaron, y que solamente era el Nuevo Testamento, ¿no? Y como yo no entendía todo esto de que en realidad hay una colección de libros, algunos están en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento, cuando me piden buscar Génesis, yo era buscando en mi Biblia por todas partes y no aparecía Génesis por ningún lugar. Y yo era, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no la encuentro? No sé si está al principio, al final. Y después ya vino un amigo y me dijo, tranquilo, ese libro no está en tu Biblia porque es solo el Nuevo Testamento. Aquí está una Biblia donde tiene el Antiguo Testamento también, y pues aquí puedes encontrar Génesis, ¿no? Y yo era, no sabía de todos esos detalles, ¿no? Y que obviamente al principio... muchos no lo sabemos, pero una vez que vamos poco a poco entendiendo más de qué se trata esto, es realmente maravilloso. Sí. Y es algo que muchos no tenían idea de que era así, ¿no? Totalmente. Y te cuento una anécdota también que es algo diferente a lo que te ha pasado. Cuando a mí yo recuerdo, tuve una primera Biblia casi completa, no subdividida como mencionas vos. Yo tuve la Biblia completa en la época de juventud. Yo tuve la intención de leer toda la Biblia desde un comienzo hasta el final, y pensaba que mientras más leía así de corrido, iba a, qué sé yo, estaba haciendo lo correcto. Pero hay formas de acercarse a la palabra, hay formas. Entonces, yo estaba tan equivocado que me he acercado de una forma incorrecta a la palabra, porque hay métodos, hay formas de acercarse a las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura misma dice que esta palabra es una palabra viva, viva. Y vemos que esto tiene un cumplimiento
en nuestras vidas. Ujú. Nosotros que hemos experimentado el poder y la eficacia de la palabra, podemos asegurar de que realmente es viva, es eficaz. Y esta palabra, aunque ustedes no lo crean, sigue transformando a las personas, sigue llamando a las personas. De hecho, tirando algunos datos por ahí también, definitivamente el libro más publicado y vendido en toda la historia, el libro más traducido a distintos idiomas, el libro que más profecías cumplidas tiene. Bueno, en realidad eso es muy difícil comparar con otros porque estamos hablando de referencias cruzadas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cumplimiento de profecías, gran cantidad de ellas. Y una serie de otras características que hacen que esto sea realmente algo muy, muy, muy especial, muy único, muy auténtico. Hoy, gracias a Dios y a la situación en la que vivimos, en la gran mayoría de los países, muy accesible para que todos puedan tener una Biblia y llegar a ella. No siempre fue así, pero ahora es así. Entonces uno se pone a pensar si realmente Dios hubiera querido dar a conocer su voluntad y revelarse al mundo, creo que hubiera utilizado un método, una forma, un medio de comunicación que esté realmente al alcance de nosotros, porque entendemos de que Él hubiera deseado que lo podamos conocer, ¿no? Totalmente. Y por qué no pensar de que lo ha hecho por medio de la Biblia, ¿no? Y precisamente conocemos a Dios, Uh-huh. conocemos un poco de Dios realmente, porque nuestra mente es finita, tiene limitaciones. Uh-huh. Conocemos un poco de Dios gracias a que Él se ha revelado en su palabra. Uh-huh. O sea, Él no solamente ha querido que la humanidad lo conozca, sino que Él se ha dejado revelar precisamente por su palabra. Uh-huh. Porque si por una cuestión, por alguna razón nosotros sacamos de la Biblia, uh-huh, sacamos la Biblia del mundo y sacamos la Biblia por alguna razón, para nosotros sería imposible conocer a Dios. Uh-huh. Imposible. Uh-huh. Nosotros conocemos tan siquiera un poquito de Dios gracias a que Él se ha revelado en su palabra. Y es una riqueza invaluable eso. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estamos viendo, ya va cambiando el concepto, ya va cambiando el panorama. No es un libro más. Por ejemplo, uno puede leer una obra literaria cualquiera, uh-huh, y sí, puede sentirse quizás bien leyendo esta obra, uh-huh, pero no sucede lo mismo con la palabra. Uh-huh. No sucede lo mismo. Uh-huh. La palabra es una mina realmente que mientras más uno va escarbando, más tesoros va sacando. Y eso es algo único, porque es un ejemplo. Vos podés leer un pasaje y puedes tener una percepción. Uh-huh. Yo puedo leer el mismo pasaje y puedo sacar otra percepción, uh-huh, pero vamos sacando y vamos sacando y vamos sacando. Entonces, uh-huh, realmente la palabra del Señor es fascinante, es atrapante. Sumamente profunda, es aplicable a distintos situaciones, a distintos, no sé, culturas. Realmente es algo increíble. Aplicable para todos los tiempos también. Para todos los tiempos. Porque hay una falacia también que se ha implementado en la sociedad, uh-huh, de que la Biblia es obsoleta. Sí, Estamos viviendo ya en tiempos modernos. Claro. Yo he escuchado esto, sí, y ya estamos en tiempos modernos, siglo XXI, tecnología aquí, tecnología allá. Así que la palabra del Señor es medio obsoleta. Claro. Pero no, nosotros creemos y gracias a las Escrituras decimos de que tiene una autoridad, es viva, es eficaz, es inerrante, es infalible, no tiene, hay aparentes contradicciones, uh-huh, pero no hay ninguna contradicción. Uh-huh. Cada texto de las Escrituras encajan perfectamente con toda la escritura, ¿no? Con toda la revelación bíblica. Entonces, uh-huh, vemos aquí un manual realmente muy, muy rico. Así realmente es. Ahora, algo que tal vez esté en la mente de algunos de los oyentes, que tal vez puede ser también un prejuicio respecto a esto, que tiene que ver un poco con el tema de la religión también. ¿Cómo sabemos que los libros que están en la Biblia son realmente los libros que deberían estar en la Biblia, que son la palabra de Dios? Uh-huh. ¿Y por qué no otros, como, no sé, el Evangelio de María Magdalena o algún otro escrito por ahí, ¿no? Que no clasifica como palabra de Dios, que no está en la Biblia? ¿Qué podríamos decirles sin entrar a mayor profundidad, porque es un tema realmente profundo?
pero de la manera más simple, ¿cómo podríamos aclarar esta duda? Totalmente. En toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos 66 libros que han sido inspirados por Dios. Decimos inspirados porque realmente el canon o todos los libros de la Biblia, decimos que tienen que estar en la Biblia sencillamente por las profecías que hay en ella, por las profecías cumplidas. Te doy un ejemplo. Isaías. Isaías fue un profeta. Su libro encontramos en el Antiguo Testamento. Él es considerado un profeta mayor, precisamente por la extensión de su libro, pero no solamente eso, por lo que hay en su libro. Ahora, ¿qué vemos en su libro? Antes de ir a eso, Isaías ha vivido más o menos unos 700 años antes de que Cristo venga a la tierra. Ahora, hay que tener eso en mente. 700 años antes de que Cristo venga a la tierra. Isaías vivió esa época. Ahora, Isaías escribió de manera perfecta, precisa, cómo iba a nacer Cristo, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a morir Cristo, cómo iba él a reinar y a glorificarse a sí mismo al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre, 700 años antes de que Cristo venga, tenga una precisión exacta en lo que iba a acontecer? Por ejemplo, si yo estoy en mi país y empiezo a escribir algo, empiezo a escribir, y vos, aquí un ejemplo, escribís desde Bolivia. Escribís. Yo estoy seguro que lo que yo estoy escribiendo y lo que vos estás escribiendo no van a encajar. Claro. No van a encajar. Pero no sucede esto con la Biblia. Sucede esto con la Biblia. Lo que sucede con la Biblia es que estos 40 autores, más o menos, 40 autores que han escrito la Biblia, han encajado perfectamente sus escritos con cada libro restante. Entonces, eso nos da la pauta de que nos encontramos ante un libro realmente muy rico, muy fascinante, único. Yo considero que la Biblia es único. Y además sabemos de que, pues bueno, este libro apunta y se sostiene en Jesucristo también como el centro de todo este libro. Totalmente. Y es el mismo Jesucristo que respalda a muchos de los libros del Antiguo Testamento porque él mismo los cita. Es decir, él utiliza frases o partes o porciones de los libros del Antiguo Testamento que nosotros hoy tenemos. Y además, el Nuevo Testamento es escrito por personas muy, muy cercanas a él, ¿no? Totalmente. Sus apóstoles más cercanos, personas que él ha delegado una autoridad especial para, pues bueno, comunicar el mensaje del Evangelio y obviamente todos sus mandamientos y sabiduría que él ha dejado en su ministerio en la tierra, ¿no? Totalmente. En el ministerio, principalmente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, cuando Cristo habla en la mayoría de sus enseñanzas, él cita porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro toma el liderazgo de la primera iglesia del primer siglo, él cita, cuando Cristo ya no está en medio de ellos, ya Cristo fue ascendido al cielo, él cita porciones del Antiguo Testamento. Entonces, no es que estos autores del Nuevo Testamento han obviado o han dejado de lado el Antiguo. Más que todo han validado, han dado una certificación de que así fue predicho, así fue profetizado y se cumplió. Y vemos a una persona central que es protagonista principal desde el comienzo hasta el final. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una persona central, Jesucristo. Es la persona central de toda la revelación bíblica. Correcto. Bueno, vamos entonces a la Escritura para ver qué nos dice respecto a este tema, respecto a este mito que vamos a tratar de explicar, ¿no? De aclarar también. Realmente la Biblia es escrita por hombres en el sentido de que ellos mismos han deseado poner esas palabras
en la forma que han querido, transmitiendo su propia sabiduría, sus experiencias, sus propios conocimientos, con algún fin de poder manipular o sacar algún beneficio propio. Es un libro lleno de errores, porque obviamente los humanos somos falibles. Entonces, en ese sentido, es un libro simplemente escrito por hombres y no podemos decir de ninguna forma que es la palabra de Dios, que es Dios mismo dándose a conocer. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Quién es el autor de la Biblia? Totalmente. Bueno, para despejar dudas, nosotros vamos a ponernos desde el punto de las Escrituras, porque queremos siempre despejar estas dudas o estos prejuicios quizás desde las Escrituras. Quisiera compartir con ustedes un pasaje, primeramente, segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19 al 21. Y fíjate lo que dice Pedro en su segunda carta. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice Pedro. Hacen bien en estar atentos a la palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro en el versículo 20, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía, dice el versículo 21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos un panorama realmente que puede despejar ciertas dudas, dilucidar algunas nebulosas que hay con respecto a la palabra. Primero Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, entendiendo un poco a quién iba dirigida esta carta estaba siendo dirigida a un grupo de personas que estaban siendo perseguidas a causa de su fe, precisamente. Entonces, Pedro les dice a ellos, tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando uno va caminando en lugar oscuro, lo que necesita es luz. Claro que sí. Entonces, nosotros creemos de que el mundo está en una oscuridad espiritual a causa del pecado, a causa del dominio de Satanás. Entonces, el mundo está transitando a oscuras. Entonces, dice aquí que la palabra alumbra como una antorcha. Así es. Estén atentos, dice Pedro. Claro, porque no solamente unas tinieblas espirituales, sino también totalmente plagado de mentiras, ¿no? Totalmente. Y aquí seguramente también se refiere a luz, como la palabra, como la verdad, lo que realmente es verdadero, entendiendo de que tiene que haber una verdad, porque no es solamente estamos en un mundo donde todo es totalmente relativo. Si hay una verdad, esa verdad tiene que venir de parte del Creador. Totalmente. Y aquí nos está diciendo, la palabra que tenemos es la verdad. La palabra profética que tenemos en la Escritura es realmente la más segura, dice. La más segura y a la que deberíamos prestar mayor atención y darle mayor autoridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pedro, solamente las primeras líneas ya va poniendo a la palabra en el lugar que solamente a él le corresponde. Dice, ustedes hacen bien en prestar atención a la palabra más segura, a la verdad, a esa luz, a la antorcha, como a una antorcha, dice Pedro, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí, todo lo que contiene las Escrituras puede llegar a entenderse. Cada persona puede llegar a entender la revelación bíblica. Sí es difícil, sí es difícil. Hay palabras que quizás no estamos muy familiarizados con ello, pero cada persona puede llegar a entender plenamente lo que el Señor nos quiere decir mediante su palabra. Entonces, ninguna, dice,
ninguna profecía, ningún libro de las Escrituras es de interpretación privada. Los santos autores o los hombres que han escrito no lo han escrito para sí mismos, ni solamente para un grupo de aquel entonces o a quien iba dirigido, sino que esto tenía una connotación en su entonces tan profunda de que esto iba a ser también de provecho para nosotros. Para nosotros. Entonces Pedro dice aquí, ninguna profecía, ningún libro de la Escritura es de interpretación privada. No es solamente que ha sido escrita por el autor para guardarse para sí mismo, sino que puede llegar a entenderse y comprenderse por todos. Y además se supone que significa de que no podemos también interpretar como nos dé la gana lo que está escrito, porque se supone que el autor ha deseado transmitir una verdad, un punto en particular. Y si cada uno va a interpretar de diferentes formas, nuevamente vamos a terminar en el relativismo, ¿no? Totalmente. Depende de lo que cada uno opine y todo lo demás. Pero si realmente hay un autor por detrás, se supone que hay una verdad que es la que deberíamos extraer de la Escritura. Totalmente. Entonces, hay solamente una verdad, el cual es la palabra. Y el significado también es uno. Hay un solo significado verdadero. Quizás muchos tienen sus significados o su interpretación acerca de las Escrituras, pero si no están acorde a los otros libros o si no encajan con toda la doctrina bíblica, entonces esta interpretación deja mucho que desear. Entonces vemos que la interpretación no es privada, nunca ha sido privada. Entonces el versículo 21 es algo tremendo, porque Pedro dice, terminando esta porción, porque la profecía o la Biblia o los libros de la Biblia, para que entendamos mejor, los libros de la Biblia nunca fueron traídos por la voluntad humana. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no es que a Isaías se le ocurrió una mañana y dijo, a ver, voy a escribir. Voy a empezar a escribir de un hombre que va a venir aquí en la tierra, va a nacer de una virgen, va a tener un ministerio exitoso al principio, luego sus mismos hermanos lo van a crucificar, él va a morir, No ha sido así. No ha sido así. Todos los autores de la Biblia dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios puso en ellos lo que ellos deberían de escribir. Y es por esa razón que nosotros tenemos la Biblia. No es que a las personas se les ha ocurrido, no es que a los autores se les ha ocurrido y han dicho, no es que a Pablo dijo, voy a escribir a los de Éfeso y voy a empezar a escribir. No, es porque Dios ha inspirado a Pablo, en este caso, a escribir a un grupo de personas. Entonces lo que la Biblia está explicando en este punto es, hay un autor humano que se ha convertido en un instrumento de un autor divino, que es el Señor, que está, vamos a decir, inspirando, exhalando esa palabra en estos autores que simplemente van a ponerla en papel, van a escribirla, ¿no? Pero el autor original, el verdadero autor intelectual, podríamos decir, de las verdades que se están plasmando, es Dios. Se escucha mucho en el ámbito de la ley, el autor, por ejemplo, intelectual, el autor material. Yo muchas veces escucho noticieros quizás y por ejemplo, ha ocurrido un asalto a un banco, un ejemplo, y dice, bueno, el autor intelectual ha sido fulano de tal, pero el autor material ha sido fulano de tal. Pero ambos son autores, evidentemente. Entonces, trasladando esto a lo espiritual, podemos decir que el autor intelectual, el cerebro de todo esto, ha sido Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero. Él es el autor intelectual que ha usado a personas tan sencillas como vos, como yo, ha usado a personas, como dice en alguna porción de la Escritura, ordinarias, para poder llevar a cabo tan invaluable tomo, porque yo considero que la Biblia es invaluable realmente. Entonces, Dios ha usado a personas comunes y corrientes para llevar a cabo todo lo que conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué
Qué amor tan grande que el Señor ha tenido. Y lo increíble justamente es eso, ¿no? Que haya utilizado desde pescadores hasta reyes, médicos, personas de diferentes trasfondos. No han sido eruditos todos que realmente han escrito con una sabiduría intelectual, ¿no? De hecho, muchos de ellos incluso han recibido ayuda seguramente para poder escribir, poner en papel como tal, dictando a otros que puedan ayudar con ello. Pero en el fondo Dios ha utilizado instrumentos, seres humanos, comunes y corrientes, que Él ha apartado para hacer esta obra, ¿no? Precisamente el término santo aquí, santos hombres. Sencillamente, muchas veces decimos que los santos son personas que no pecan o personas que están ahí más o menos que tienen una aureola ahí encima de su cabeza, pero no es así. Los santos, desde el punto de vista de la Biblia, son personas que han sido apartadas sencillamente, apartadas para un propósito, para un propósito. Entonces, estos apartados de Dios han tenido un propósito. Dios ha inspirado, ha soplado, ha dado su palabra para que estas personas lo escriban con puño y letra de ellos mismos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es verdad? Lo que la sociedad dice. ¿La Biblia fue escrita por hombres? Sí, es cierto, es cierto. Pero recordemos lo que dice Pedro aquí, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía, ningún libro fue traído, fue escrito por voluntad humana. No es porque quisieron, es porque Dios ha puesto en ellos lo que debía de escribirse. Ok, perfecto. Entonces, estamos claros respecto a esta parte de ¿ha sido escrito por hombres o no? ¿Ha sido escrito por Dios o no? ¿Es la palabra de Dios o no? Consideramos de que es la palabra de Dios, Dios inspirando a hombres para poder hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto ahora? ¿Para qué nos sirve tener un libro inspirado por Dios ha sido escrito por más de 1500 años, pero que ya ha pasado mucho tiempo y siglos desde que fue terminado, podríamos decir? Y pues bueno, hoy en día vamos a poder conocer historias muy bonitas, vamos a poder llenarnos de sabiduría respecto a algunas cosas, y hasta ahí es para eso la Biblia. ¿Qué más podemos entender de ella? Sí, entendiendo un poco ese concepto de que Dios ha inspirado a hombres a escribir su palabra, entender también ese concepto de que es palabra de Dios. Más allá de que ha sido materialmente escrito por hombres, decimos nosotros que es palabra de Dios porque Dios es el autor intelectual de todo esto. Por llamarlo en un concepto humano o en un término humano, no podemos reducir a Dios al humanismo, evidentemente, pero he denominado y he dicho hace un momento de que nuestras mentes tienen limitaciones. Entonces decimos nosotros de que es palabra de Dios precisamente porque Dios ha inspirado a estos hombres. Ahora, ¿qué hacemos con esto? No es solamente entender o comprender algo de información acerca de la Biblia. La idea no es esa. La idea no es esa. Recordamos también de lo que hemos dicho hace un momento, de que es palabra viva y eficaz, aplicable para todos los tiempos. Y quiero compartir, Álvaro, contigo, si me permitís, otro pasaje. Segunda de Timoteo, Pablo escribiendo su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al final de sus días, Pablo escribe esta carta a un joven que estaba tomando el liderazgo de una iglesia. Estaba siendo pastor ya muy joven, Timoteo, y le da evidentemente algunos consejos que son consejos realmente invaluables. Y dentro de estos consejos le dice que toda la escritura, todos los libros de la Biblia, toda la Biblia en su conjunto ha sido inspirada por Dios. Es que el término aquí que Pablo usa no es ha sido inspirada, sino que es
Eso es muy importante. Es un tiempo presente continuo. Es. Entonces, ahí entendemos que la palabra, que la Biblia es aplicable para todos los tiempos. Porque estaríamos en problemas si Pablo haya dicho, si hubiese dicho, ha sido inspirada. Como que era inspirada y ha sido útil, ¿no? Ha sido aplicada y ha servido en su tiempo. Exactamente. Ajá. Pero no es así. Ajá. Pablo usa aquí es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y dice Pablo, es útil para enseñar. Evidentemente, en toda la revelación bíblica nosotros encontramos consejos de parte de Dios que son realmente de bendición para cada una de las áreas de nuestras vidas, porque hay que entender de que nosotros como humanos en distintas áreas de nuestras vidas muchas veces estamos haciendo mal las cosas. Entonces en la palabra nosotros encontramos de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen ciudadano, de cómo nosotros debemos desenvolvernos en la sociedad. Entonces encontramos consejos de parte de Dios precisamente para cada área de nuestras vidas. Y eso es algo tan útil, tan valioso, que dice Pablo aquí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, todas estas cuestiones son Pablo está diciendo en sencillas palabras, son de provecho o van a ser de provecho. Las palabras que ustedes están leyendo, encontrando en la Biblia, van a ser de provecho para ustedes, van a ser de bendición para ustedes. Y toda la palabra, ¿no? Porque hay muchas veces que aquellos que ya se sumergen un poco en la escritura, es como que van a buscar las partes que más les gusta para aplicarlas, para enseñar, para, pues bueno, vivirlas, pero toda la palabra es útil y deberíamos en su totalidad conocerla para poder llevar a la práctica, para poder vivirla y sobre todo también para poder conocer al Dios que se ha dado a revelar en ella, ¿no? Totalmente. No es solamente una porción, sino toda la escritura dice, toda. Y luego dice, ¿pero para qué esto? ¿O por qué esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la palabra perfecto aquí no significa generalmente como pensamos con la palabra santo. Muchas veces, como dije hace un momento, confundimos ese término y decimos, no, es un santo, no peca o se comporta de una forma diferente a las otras, así que es un santo. Y perfecto aquí no se refiere a una persona que no llegue a fallar, sino que perfecto sencillamente lo que significa aquí es maduro. A fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente, tenga una madurez espiritual. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Y cuando llegue a ser una persona madura espiritualmente, va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Ahí como cambia la perspectiva, ¿no? Cambia el enfoque, ¿no? Entonces, es interesante notar lo que la palabra mismo nos exhorta a nosotros a hacer y por sobre todo a hacer, ¿no? Porque muchas veces podemos hacer sin antes ser, pero primero tenemos que ser para poder hacer. Entonces, todas estas cuestiones evidentemente son vistas y compartidas con ustedes a grandes rasgos, porque son sencillamente de una forma resumida, porque si vamos a adentrarnos a la palabra del Señor, esto es muy extenso, muy complejo, muy profundo. Totalmente. Y pues bueno, vamos a concluir entonces específicamente el mito que estamos hablando en este capítulo respecto a si la Biblia es escrita simplemente por hombres y por ende no es la palabra de Dios. Y como hemos visto, en primer lugar, sí ha sido inspirada por Dios y ha utilizado a hombres para poder escribirla, ¿no? Entonces hay un autor intelectual, podemos decir que es Dios, y que no ha sido por voluntad humana. Y no solamente eso, sino que esa palabra hoy es totalmente útil para poder ser esa luz que alumbra toda oscuridad y toda mentira también que pueda haber y poder definir realmente lo que es verdad, que es lo que vamos a estar hablando
en todo este podcast, ¿no? Totalmente, totalmente. Podemos concluir esta parte diciendo de que sí, las escrituras son palabra de Dios, infalible, inerrante, aplicable para todos los tiempos, viva, eficaz, que sigue transformando a las personas, porque la palabra del Señor tiene poder en sí misma. Es la palabra del Señor la que sigue llamando a personas al arrepentimiento. Hemos dicho hace un momento, más o menos al comienzo del episodio, de que en la palabra hay una persona central. Pero no solamente eso, en toda la revelación bíblica hay una persona central, pero también hay un mensaje central. Y este mensaje central es el Evangelio. Hay una persona central que tiene su mensaje, el cual es el Evangelio. Y el Evangelio sencillamente es el mensaje de Cristo Jesús para que todas las personas puedan depositar su fe en Él, arrepintiéndose de sus pecados, llamándolos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Jesucristo tiene un mensaje y este mensaje tiene que ser compartido evidentemente por nosotros, y encajando o enganchando el Evangelio con lo que vemos. Toda la revelación bíblica, toda la escritura tiene un mensaje central, el Evangelio, y el Evangelio tiene que ser predicado, lo estamos haciendo, tiene que ser creído, porque evidentemente hay una recompensa eterna para todos aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús, y para los que no, también lastimosamente, en ese caso hay una recompensa eterna que será de perdición. Así que entender eso, de que la palabra del Señor es inerrante, es infalible, tiene una persona central, Jesucristo, tiene un mensaje central, el Evangelio, el cual debe ser creído por fe. Así que eso, querido Álvaro. Qué bueno saber que en este libro vamos a encontrar una buena noticia, una muy buena noticia de hecho, que va a tomar forma en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es enviado por Dios para poder rescatar a la humanidad de la situación en la que se encontraba, ¿no? Y es interesante entender este mensaje de la buena noticia, porque para entenderlo deberíamos entender la condición del hombre en la cual se encontraba sin Cristo, ¿no? La Biblia nos va a poder abrir los ojos a ello, mostrarnos de que, pues bueno, que no es como muchos pensamos, de que somos buenas personas, de que todos nos vamos al cielo, de que Dios es nuestro mejor amigo, sino de que cuando Dios pone la vara para ver realmente si hay buenas personas, ninguno califica realmente como alguien bueno. Todos hemos pecado, dice, todos nos hemos rebelado a Dios, todos hemos tomado nuestros propios caminos, le hemos dado la espalda a Dios, y la consecuencia de eso es grande, ¿no? La consecuencia de ello realmente es terrible, es tremenda. Y Dios toma la iniciativa enviando a su Hijo Jesucristo para vivir una vida donde califica, el único que realmente califica como perfecto, como bueno, como digno, y Él toma el pecado y la paga de nuestro pecado, lo que nos correspondía a nosotros pagar, y lo paga en nuestro lugar en la cruz. Lo lleva a la cruz. Lo lleva a la cruz. Ese glorioso intercambio, esa excelente noticia de que Dios en su Hijo Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, pero también nos ha dado esa santidad o esa bondad, esa perfección que Jesucristo tiene. Y cuando nos ve ahora el Padre a nosotros, va a ver a Jesucristo, y ya no va a ver a ese hombre pecador, ese hombre imperfecto, ¿no? Y eso es una excelente noticia, entender que la salvación es un regalo, es gratis, no la tienes que ganar, no es un premio, es un regalo, y que solamente por medio de Jesucristo lo podemos recibir. Totalmente. De mi parte concluyo con esto. La salvación sigue estando disponible por gracia del Señor. Sigue estando disponible, y solamente hay un camino. Solamente hay un camino, Jesucristo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, por este tiempo. Gracias a todos los que se han conectado también. Síganos acompañando en los próximos capítulos de esta primera temporada, Derribando Mitos.
y vamos a seguir hablando de algunos temas muy interesantes que seguramente van a ir aclarando algunas dudas de aquellos que desean conocer un poco más acerca de lo que es la vida cristiana y de lo que es también este libro. Totalmente. Y obviamente vamos a seguir hablando de lo que es verdad. Nos vemos pronto. Chao, Que el chao. Señor les bendiga. Chao, chao.